Muy buenas tardes, sean bienvenidas y bienvenidos a nuestra sesión número 2, virtual número 2 del módulo 22. Saludo a quienes veo por ahí conectados, a Beatriz, a Samuel Jiménez y a todas y a todos quienes se irán integrando y quienes nos habrán de sintonizar a través de YouTube. Vamos a compartir la agenda del día de hoy. Bien, nuestro módulo 22, tecnologías emergentes en la resolución de problemas. Y aquí tenemos la agenda del día de hoy. Vamos a ver cuáles son los materiales que ofrece Prepa en línea para esta semana número 2. Vamos a hacer algunos comentarios sobre el foro de clase. Vamos a ver una guía de apoyo para sus actividades integradoras, es decir, para fase 3 y fase 4. Vamos a ver como recurso adicional el Google Académico y la respuesta a las dudas que ustedes tengan sobre las actividades de esta semana número 2. Entonces voy a dejar de compartir esta agenda para pasarnos a la plataforma. Bien, por ahí ya estoy compartiendo la pantalla de la plataforma. En nuestra unidad 2 se trata de la resolución de problemas. Entonces vamos a continuar desarrollando el proyecto que ustedes ya comenzaron a realizar en la actividad en la semana número 1. Comentarles que foro de clase ya está completamente revisado. Hubo varios estudiantes que no participaron. Entonces, les recuerdo que el foro de clase de cada semana vale el 5% de su calificación, para que no lo dejen olvidados y que lo hagan, porque pues ya entre los 3 foros de clase son 15%, es un porcentaje importante. Recordarles que son 5 las participaciones que tienen que tener en cada uno de los foros, entonces cada una de las participaciones cuenta, y pedirles que los hagan lo más amplias y completas posibles esas participaciones para que se vea reflejado en su calificación. Respecto al informe de reflexión, también ya está totalmente calificado. Hubo quienes no le dieron finalizar enviar, entonces pues como les comenté la primera semana, si no le dan finalizar enviar, yo no puedo revisarlo aunque quiera. Hubo quienes no se asignaron calificación, entonces pues esa calificación, el 60% del informe de reflexión les corresponde asignárselo a ustedes, entonces ahí a quienes no se lo asignen pues tampoco puedo apoyarlos, porque yo solo completo el otro 40% de calificación de ese informe, y eso siempre y cuando ustedes lo hayan realizado y se hayan asignado calificación, ¿sí? Entonces, para que tomen por favor mucho ahí eso en cuenta y no estén perdiendo puntos que pues en realidad son fáciles de obtener siempre y cuando lo realicen adecuadamente. Muy bien. Respecto a los recursos que nos ofrece Prepa en línea, precisamente van enfocadas primero a definición de metas y objetivos. Ustedes ya plantearon por ahí un objetivo general y objetivos específicos en la semana 1, pero en la fase 4 van a ver si realmente esos objetivos que plantearon son pertinentes o requieren modificación, ¿sí? Para lo cual también tenemos herramientas aquí de toma de decisiones. Como siempre, hay que revisar primero esos recursos antes de empezar a hacer las actividades.
Vamos a ver qué es lo que tienen que hacer en su fase número 3. Lo que van a entregar es un documento en el que comparen las generalidades de su proyecto con otros similares e identifiquen las semejanzas y diferencias, para concluir con las posibilidades de mejora a su propuesta. Entonces, van a investigar en Internet sobre otros proyectos similares al que ustedes van a desarrollar. Para lo cual también nos vamos a apoyar ahí en el Google Academic. Sí, ahorita más adelante lo vamos a ver. Les voy a mostrar un ejemplo de actividad resuelta por un alumno de fase 3 y de fase 4 para que ustedes vean qué es lo que tienen que entregar y se den una mejor idea de cómo hacerlo. Entonces van a utilizar un cuadro comparativo en el que escriban cuál es el problema, el objetivo general, lugar, población que se benefició, quién se atendió, las soluciones, ¿sí? Para su proyecto y para los proyectos similares que ustedes investigaron. La idea de esto es que ustedes agarren ideas, ¿sí? Que complementen lo que ustedes ya estaban considerando, que aprovechen para complementarlo. Entonces, esta es una muy buena manera de hacerlo, de ver quién más ha participado en proyectos similares y cómo lo han hecho para ustedes tomar ahí los elementos que les puedan funcionar. Muy bien. Este es fase 3. Vamos a ver qué es lo que tienen que hacer en fase 4 para pasarnos a los ejemplos. Aquí en fase 4, aquí está. Van a entrar a un documento en el que describan cómo se vive el problema, necesidad u oportunidad de mejora y cómo afecta o beneficia en los diferentes ámbitos. A dónde quieren llegar y qué es lo que desean lograr. ¿Sí? Eso es lo que ustedes van a entregar. Entonces, van a leer ahí el recurso de contextualización del problema que venía en la unidad 1 y van a investigar en Google Academic. Ahorita vamos a ver cómo se investiga. Los elementos que los vayan a ayudar a contextualizarlo. Y para lo cual se van a apoyar en las siguientes preguntas, si van a dar respuesta a las siguientes preguntas para que ayuden a organizar su información. A partir de esas preguntas, van a caracterizar el problema dentro de su comunidad. En la contextualización, lo que hay que investigar, escribir, argumentar información relevante, cifras, estadísticas, proyecciones, cómo se percibe el proyecto y problema a solucionar y cuáles serían las acciones de mejora, incluso qué pasaría si el problema se deja de atender. Por ejemplo, si ustedes quieren atender un problema de seguridad en su comunidad, ya hay gente que ha hecho proyectos para atender problemas de seguridad y posibles soluciones que han planteado son, por ejemplo, el uso de cámaras de vigilancia o el incrementar patrullas de protección o elementos de seguridad, el realizar programas de integrar, por ejemplo, a las pandillas en la comunidad, actividades productivas. Entonces, esos proyectos que ya se han hecho, ustedes pueden investigar y también pueden investigar cuáles son los resultados. Entonces, por ejemplo, si con las compra de patrullas fue muy costoso hacerlo y no mejoró la seguridad, pues entonces ustedes ya saben que no es por ahí la solución. Si instalando cámaras fue una solución menos costosa y mucho más efectiva, entonces pues ustedes ven
con base a esa información que por ahí puede ser la mejor solución, ¿sí? Entonces aquí tenemos un ejemplo de tablita de cómo ustedes van a integrar la información. Los diferentes ámbitos, cuáles son los efectos. Por ejemplo, aquí tenemos un proyecto cuyo objetivo es mejorar las condiciones del parque, con apoyos de programas institucionales y de la comunidad de vecinos. Entonces, un ámbito ambiental que ustedes pueden querer mejorar es el de los árboles secos a punto de caer. ¿Cuál sería un objetivo específico? Cortar esos árboles y mejorar las condiciones de los que tienen plaga. ¿Cuáles son las metas? Es decir, las metas aquí son un nivel de diagnóstico, perdón, un nivel de desglose mayor que el de este objetivo específico. Para lograr este objetivo específico, ¿qué acciones puntuales tienen que hacer? Pues el de diagnosticar el estado de los árboles, primero, ¿verdad? Cuáles sí se van a caer, cuáles no, cuáles tienen plaga. Van a identificar los que tienen que ser cortados, que representan un riesgo, los que están infestados de plaga, qué tipo de plaga y qué tipo de químicos pueden solucionar esa plaga, ¿sí? Entonces, digamos, lo van desglosando más. Y eso es para el efecto ambiental. Hay efectos sociales de diferentes ámbitos, ¿sí? Entonces, ustedes lo van a hacer para los diferentes ámbitos. Muy bien, voy a dejar ahora de compartir esta pantalla. Ya vimos qué es lo que tienen que hacer para compartirles ejemplos de cómo han resuelto esta actividad. También mencionar que digamos, la participación en los foros y también en esta sesión virtual, pues ha sido un tanto baja relativamente a otros módulos que se han dado. Claro que bueno, este comentario va pues principalmente para quienes no están atendiendo esta reunión, ¿verdad? Porque yo sé que quienes están aquí pues precisamente son quienes sí están participando y quienes están realizando adecuadamente sus actividades, pero pues ahí también no está de más para mencionarlo y eh, también que ustedes inviten a sus compañeros a que participen en foros, en sesiones síncronas y que realicen sus actividades, ¿verdad? Hay que tratar de apoyarnos como comunidad de aprendizaje. Muy bien, aquí está un ejemplo de la fase 3, una tabla comparativa de elementos similares. Entonces, aquí tenemos el proyecto que ustedes realizan, proyectos similares, generalidades de su proyecto, semejanzas y diferencias y cuál es la comparación. ¿Sí? Entonces, ustedes pueden realizar una tabla similar. ¿Sí? Y también, claro, como mencioné la vez pasada, la presentación entre mejor sea más creativa, más interesante, pues cumple más con los criterios de la rúbrica de innovación y creatividad, ¿verdad? Sí. Aquí vamos avanzando en diferentes elementos que tiene el proyecto y la comparativa con otros proyectos que se han realizado. Por ejemplo, aquí, publicidad engañosa de productos de alimentos de consumo masivo en la ciudad, en una ciudad. Propuesta legislativa de incorporación de publicidad engañosa como delito de estafa. Evaluación ciudadana de la publicidad engañosa. Ustedes van a poner en este objetivo, qué es lo que ustedes planteando en su proyecto y semejanzas y diferencias con los proyectos que investigaron. ¿Sí?
ahí hacen la comparativa. Y así sucesivamente, ¿sí? Comparan diferentes elementos de su proyecto y de los que investigaron. Ahí estamos viendo que en este caso es una tabla pues, muy completa con diferentes elementos. Y responden ahora sí que las conclusiones, ¿verdad? ¿Hay algo que les permita mejorar sus proyectos en base a lo que ustedes investigaron? Ahí responden. Y pues hay que investigar, perdón, pues respecto a lo que ustedes investigaron, incluir las referencias bibliográficas y las fuentes de consulta. Bien, este es el ejemplo de la fase 3. Esa tablita nos puede servir. Voy a poner ahora un ejemplo de fase 4. Ahí estoy compartiendo ya un ejemplo de fase 4. Entonces, como vimos, este es un proyecto para eliminar publicidad engañosa en empaques y productos de consumo. Sí, en el caso estudiante fue lo que el proyecto que le interesó. Bien, aquí. Ustedes van a responder qué es lo que pretenden lograr con su proyecto. Aquí incluso le insertó un video de un ejemplo de publicidad engañosa, sí, para hacer su trabajo más completo. ¿Cómo afecta o beneficia a su comunidad? Ustedes lo explican. Sí, porque es que tiene impacto. ¿Qué riesgos hay para su comunidad? ¿A cuántas personas afecta el problema identificado? ¿Dónde se va a llevar a cabo? Sí, entonces ahí es también muy útil que ustedes se apoyen con imágenes, ¿sí? Para que su presentación sea lo más completa y didáctica posible. ¿Cuántas personas se van a beneficiar con su proyecto? Sí, entonces ustedes van explicando ahí las diferentes, dando respuesta a las diferentes preguntas, de qué manera se beneficiarían. De no llevarse a cabo su proyecto, ¿qué afectaciones puede haber? Y se establece una conclusión, ¿verdad? Y aquí está, ustedes van a replantear los objetivos específicos en base a a la investigación que ustedes desarrollaron ahí en el Google Academic. Replantean los objetivos específicos y ustedes pueden definir, dejar los mismos que habían planteado anteriormente o plantear nuevos. Y lo mismo las metas, ¿sí? Ustedes saben si les resulta conveniente modificar las metas, agregarlas, incrementarlas o dejarlas como las tenían ustedes originalmente establecidas. Aquí tenemos la tabla de metas y objetivos que nos hacían mención ahí en la actividad prepa en línea y, y establecemos aquí los ámbitos, efectos, objetivo específico y metas. En los diferentes ámbitos, ustedes realizan su tabla. Y con eso, pues concluyen, no olvidando incluir sus referencias bibliográficas. Bien. Ahora ya finalmente antes de dar paso a las preguntas y respuestas, voy a compartirles ahí el recurso del Google Academic para que vean ustedes cómo pueden encontrar información. Ahí les voy a compartir la pantalla.
Ahí estoy compartiendo. Bien. Bueno, lo primero es dónde, dónde se ubica el Google Academic. Bien, ustedes se van al buscador de su navegador de internet, que puede ser cualquiera, no necesariamente tiene que ser el Google Chrome, puede ser el Mozilla o el Internet Explorer o el que ustedes tengan. Y hay dos formas. Una es en el buscador ustedes le pueden poner así tal cual, escribirle Google Académico para que se los escriba en español, o acá poner la dirección de la página, que es scholar.google.es, para que sea en español. ¿Sí? Entonces, les va a desplegar aquí un espacio para buscar y ahí le ponen el tema de su proyecto. Por ejemplo, aquí yo les he hablado sobre seguridad pública. Le pongo ahí seguridad pública en México. Y me despliega aquí diferentes artículos. Ustedes van a ver ahí de los artículos que les despliega, porque estos ya son artículos científicos. Esa es una diferencia muy grande con el buscador normal. Si le ponen ustedes en este ejemplo, seguridad pública en el buscador normal, les va a aparecer, les van a aparecer noticias, les van a aparecer memes, les va a aparecer información muy diversa. Cuando estamos trabajando en el Google Académico, lo que nos aparece son artículos científicos. Entonces, es información más confiable, más enfocada y que les va a servir mejor para realizar sus proyectos. Por ejemplo, aquí en el primero que nos aparece es de militarización, seguridad nacional y seguridad pública en México. Entonces, bueno, a lo mejor puede ser que este sea muy amplio. Y este puede servirnos más. Diagnóstico sobre la seguridad pública en México. Le damos clic. Y ahí nos despliega el artículo. ¿Sí? Sí, nos aparece ahí el autor, en este caso, el centro donde se desarrolló el artículo, la fecha, un índice de gráficas, diagramas, es otro aspecto positivo. Normalmente estos artículos traen estadísticas de las que les hablaba, les pueden servir. ¿Sí? Mira, ¿qué tan seguro se siente? Entonces, todas este tipo de gráficas y estadísticas, ustedes les pueden servir para realizar su proyecto. Total de delitos denunciados ante el Ministerio Público en el Distrito Federal. Y ahí viene el número de delitos. ¿Sí? Entonces, ustedes pueden encontrar artículos bien interesantes como este que les sirvan para sus proyectos. Bien, es cuanto a la información para presentarles. Voy a dejar de compartir. Ahora sí me paso con ustedes para ver si hay alguna duda, pregunta que respondemos ahí con mucho gusto. Yo sí tengo una pregunta, profe. Sí, muy bien, adelante. En la fase 3, Sí. ¿de cuántas comparaciones debemos hacer exactamente para nuestro proyecto? Mira, lo recomendable es realizar 3. Digamos que el mínimo recomendable. ¿Sí? Tú puedes realizar más. Yo creo que si realizas menos, puede ser que te quede un poco, que quede un poco escasa la información. Entonces, digamos que lo que recomendaríamos sería de tres o en adelante, 3 o 4, pero yo creo que 3 es un buen número. Sí, también para que a lo mejor no te sea demasiado extenso o trabajo excesivo. Pues, ese puede ser un buen número, 3. Sí. Bien, ¿alguna otra pregunta, duda? Samuel, ¿alguna otra pregunta? Beatriz, ¿hay preguntas? Tengo otra preguntita. Sí. Todo lo que es el proyecto va a ser de presentaciones digitales, ¿A qué te refieres? así como una presentación en Prezi o en PowerPoint. Sí, bueno, en este caso,
Sí, en el caso de la fase 3 y fase 4, sí es lo recomendable realizar presentaciones. Y precisamente si las realizas si las haces en PowerPoint está bien, pero si utilizas algo más innovador, como por ejemplo Prezi, Canvas, el programa que les mostré la vez pasada, el de emails, hay otro que se llama Powtoon, que se los voy a mostrar la próxima semana. Mejor, ¿verdad? Para que las presentaciones se vean más creativas, más profesionales. Pero sí, en el caso de esta semana, las actividades de esta semana, fase 3 y fase 4, sí lo deseable es que se realicen presentaciones. Ya en semanas posteriores vamos viendo qué es lo que pide la actividad. ¿Sí? Una pregunta aquí que me hacen es, ¿cuándo califica actividades de la semana 1? Están todas las actividades de la semana 1, excepto las que entregaron el domingo, están, bueno, sí, las actividades de fase 1 y fase 2 que hayan entregado el domingo, esas todavía hay algunas que estoy terminando de calificar. Esas, de cualquier modo, las terminaría de calificar hoy, ¿sí? Foro de clase y informe de reflexión, esos sí están totalmente calificados. Entonces, la respuesta es a más tardar hoy quedan todas. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, al parecer serían todas las dudas. De cualquier modo ya saben que cualquier pregunta, cualquier cosa que haya ahí también a través del mensajero de la plataforma o a través del foro de dudas académicas, con mucho gusto las atendemos. Bueno, pues un gusto, como siempre, saludarlos, saludarlas y seguir con el acompañamiento en este módulo. Estamos allí al pendiente y los invito a que realicen sus actividades lo mejor posible. Que tengan buenas tardes y seguimos en comunicación. Hasta luego.